Soy una sobreviviente de los falsos positivos. Iba con él ese día y gracias a que él me bajó ese día, me salvé de la muerte. A Yunari Ordóñez se le quiebra la voz al recordar cómo el 3 de diciembre del 2007 el brillo del amor de su vida fue apagado con ráfagas de fusil, disparadas por uniformados del Gaula del Ejército del Valle del Cauca. Su historia no puede ser simplemente una estadística más, pues se entrelaza con las de miles de jóvenes que fueron engañados para luego ser masacrados y presentados como guerrilleros de las FARC. Ejecuciones ilegales que se conocieron como falsos positivos. Su nombre era Carlos Julio Caballero. Ella cariñosamente lo llamaba Julián, y fue él quien en su último acto de amor le salvó la vida. Su historia era de ensueño y comenzó cuando apenas eran unos niños. Él empezó como a enamorarse de mí desde los 12 años. Pues yo nunca me di cuenta, pero cuando ya después de que llegué a tener mi pareja y me separé fue cuando me di cuenta que él empezó a molestarme a mí y ahí fue cuando empezamos. Y llegamos a convivir cuando él tenía 22 años, 20 años y yo 24 años. El 30 de noviembre, 3 días antes de ser asesinado y cuando más enamorados estaban, ella le dijo que estaba embarazada y él aprovechó la oportunidad para cumplir un sueño anhelado. Cuando llegó y sacó la bolsa era un anillo de compromiso. Entonces llegó y me dijo, ¿se acuerda, amor, ¿se acuerda, amor, que yo le pedí un día matrimonio? Entonces yo le dije, sí. Dijo, ¿se acuerda que usted me dijo que si algún día quedaba embarazada se casaba conmigo? Entonces le dije, ah, sí. Entonces llegó y sacó el anillo y me lo colocó y me dijo, ¿se quiere casar conmigo? Y yo me quedé mirándole y le dije, claro, le dije, obvio que me quiero casar contigo. Entonces llegó y me dijo, listo, entonces nos vamos a casar en Las Lajas. Llegó y le dijo a los amigos, prendió la moto y le dijo, están invitados todos a mi boda, le dijo, yo corro con los gastos. Carlos Julio trabajaba manejando su carro, hacía encomiendas y viajes locales. Era inocente, tenía 22 años, trabajador y estaba lleno de sueños. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, Colombia llora un total de 6.402 falsos positivos, una cifra aterradora y que causa escozor, pues muchos de ellos fueron jóvenes de barrios humildes que querían ganarse unos pesos. A Carlos Julio lo engañaron. Los militares le dijeron que iba a sacar una especie de caleta y que le iban a dar unos cuantos pesos por eso. Hay un amigo que tiene una plata guardada en una hacienda, queda yendo para Cali. Dijo y resulta que él es del ejército y esa plata se la encontraron ellos, se la encontraron en un campo y vinieron y la guardaron en una hacienda. Entonces, ¿cuál era la idea de ellos? Que supuestamente ir y traer la plata, pero entonces como ellos eran del ejército, él no quería que fueran los otros compañeros, porque en ese tiempo había salido eso de la caleta, de que se habían boleteado y todo eso, que los unos tomando, entonces que él quería mejor ir y recoger esa plata y que él prefería recogerla con otra persona a que fuera con los mismos compañeros para que no fueran a haber problemas después. El engaño era completo. Supone que hablaban como de 1.000 millones de pesos. Yo, ¿no? Ahí les damos partecita a ustedes porque nos acompañen. La idea era que ellos fueran y como que los guardaespaldaran para que no les fuera a pasar nada porque era mucha plata. Entonces llegó y dijo, listo. Dijo, listo, entonces nosotros vamos. Iban a ser 3 los que irían, Carlos Julio y 2 amigos. Pero Yurani no quería dejarlo solo en esta peligrosa travesía, a pesar de que estaba embarazada. Dijo, pero le dijo al militar, pero mano, dijo, pero hay un problema, no para mí, sino para ustedes, porque el carro era de nosotros. Digo, lo que pasa es que mi reina siempre anda conmigo.
Dijo, ella está embarazadita, dijo, y no, y pues es que él tenía siempre ese dicho, y es que donde manda capitán no manda marinero, dijo, y aquí el capitán es ella, dijo, y si ella dice que ella quiere ir, pues ella va a ir. Entonces yo llegué y me quedé mirándolo y yo le dije, sí, yo voy a ir con él. Entonces él llegó y el tipo se miró con la muchacha que estaba, se abrazaron como si haciendo como que eran novios, como a besarse. Cuando ya se soltaron, llegó y dijo, sí, no hay problema, que ella vaya. Yo le dije, ¿verdad? No hay problema. Dijo, sí, si cabemos todos en el carro. Dijo, sí, no hay problema. De acuerdo con las investigaciones, los soldados engañaban a jóvenes y los llevaban a zonas apartadas. A muchos los vestían con camuflados y luego les disparaban ráfagas de fusil. En ese tiempo, el éxito operativo del ejército se medía en cifras que eran recompensadas a costa de litros de sangre. Un tío de Carlos le intentó advertir, como si se tratara de un presentimiento. Mi hijo tendrá mucho cuidado, dijo, no va a hacer cosas que por allá hasta los maten, dijo, porque, y que sea una trampa, le dijo mi tío, uno nunca sabe, mi hijo, es que es bien raro. Entonces él llegó y le dijo, no tío, dijo, si él es conocido de fulano de tal y él es militar. La finca a la que iban por la supuesta caleta quedaba a las afueras de Santander de Quilichao, en el Cauca. Horas antes de la masacre, Carlos Julio, en un acto de amor, detuvo el auto en el que iba con Yunari y tomó una decisión que, sin saberlo, salvaría la vida de su futura esposa y de la bebé que venía en camino. Amor, es que es mejor que uno nunca sabe qué tal pase por allá algo y usted y mi bebé, dijo no, mi Junior dijo no, bájese mejor, amor. Ese día no sé, ese día yo me bajé y me despedí. Algo que no se olvida nunca. Me despedí y cuando me despedí le dije al tipo, llegué y le dije, bueno, que les vaya bien, le dije, y le recomiendo mi tesoro, le dije, porque él para mí es un tesoro, le dije. Es más, él para mí vale más que 1000 kilos de oro. Las horas pasaron y Carlos Julio ya no volvió a llamar, hasta que por la radio dieron la noticia del abatimiento de 3 supuestos guerrilleros, una noticia que llegó hasta los oídos de Yunari. Dijo, sí, dijo, hay un Darío Quilindo, mi hermano, dijo, y un Carlos Julio Caballero. Cuando dijo eso, yo me arrodillé y yo lloraba, gritaba y se me vino el mundo encima. Para mí fue como cuando uno tiene un castillo y empieza a derrumbarse. No sé si han visto algún día ustedes construir en una playa esos castillos que hacen de arena. Cuando van y los patean y uno como que queda, pero en serio tanto tiempo y para que venga otro y me lo patee así de esa manera. El amor se desvanecía con esa noticia. Para mí fue durísimo, se me vino de una el pensamiento, o sea, mi pensamiento no era verlo muerto, sino ¿qué hago yo sin él? Si él llegaba todos los días, era cariñoso, él era el que, mejor dicho, él era un amor, él era de todo. ¿Y qué hago? ¿Cómo le digo a los papás que está muerto? ¿Cómo le digo a mi mamá que lo está esperando para irnos mañana? ¿Cómo le digo yo a la mamá, a la hermana, al hermano? O sea, todo eso se me vino encima y yo pensaba y yo gritaba, ¿por qué lo mataron? Hasta renegué hasta con Dios. Llegué a decir, Diosito, ¿por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué me lo hacía a mí? Yo gritaba, ¿no? Los mataron cerca de una alcantarilla, en una zona donde ni siquiera había presencia guerrillera. Los dejaron tirados, con heridas mortales. Le pegaron un tiro aquí y ese tiro no sé cómo le bajó por acá y le estalló un hueco acá. El otro fue aquí, el otro acá y otro le había rozado las nalgas. Los militares en la época de falsos positivos le sacaban provecho a los muertos. Jainer Enrique García, profesor en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali, cuenta que muchos lo hacían por beneficios personales.
Parecer en algunos aspectos que hay patrones pequeños de identificación, por ejemplo, incentivos que el Estado mismo daba para que los integrantes de las filas de las fuerzas públicas realizaran este tipo de actividades con la finalidad de obtener pues algunos beneficios. El caso de Yunari fue registrado en la JEP como parte del macrocaso 05, que prioriza las violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Según la JEP, entre 2000 y 2013, en esta zona, el conflicto armado dejó 7.582 muertos. En el año 2001, en municipios como Santander de Quilichao y Corinto, la tasa de homicidios alcanzó las 100 muertes por cada 1000 habitantes. Fue una época de dolor en la que la justicia parecía estar lejos, pero Yunari sentía a su amado más cerca que nunca. Desde el mismo día antes de enterrarlo a él, se quedó durante un año. El día que lo iban a enterrar, a las 7 de la mañana, él llegó y así me dio un beso en la mejilla y me dijo: chao, mi amor, te amo. Ese día casi me vuelvo loca. Yo llegué y yo: abuela, abuela, mamá, Julián estaba aquí, Julián. No, Julián estaba, o sea, acá y me vuelvo loca. La bebé nació y los días se hicieron eternos. El trauma nunca desapareció. Yo me compraba un litro de ron y ponía a mi niña al lado y las fotos de él. Y yo quería ahogar ahí eso. Yo me ponía a tomar y lloraba y lloraba y miraba que no fuera a perder la conciencia, sino solamente mirarlo y llorar. Y lloraba y maldecía. Decía: ¿por qué a él? ¿Por qué? Y muchas veces decía: ¿por qué no se me presenta? ¿Por qué? Otras veces decía: no, será mentira. Pasaron más de 15 años. Los procesos fueron archivados y la justicia nunca llegó. Pero fue la JEP quien la encontró hace unos meses y logró que, en un acto de reconocimiento temprano, el coronel retirado Jorge Enrique Florián y el mayor retirado Mauricio Ordóñez Galindo admitieran el crimen y entregaran las medallas que habían obtenido por presentar falsas bajas en combates que nunca ocurrieron. ¿Quién iba a pensar que ustedes, el ejército, usted, el señor Ordóñez, fuera a dar una firma para que hoy en día mi esposo no esté aquí y mi hija esté preguntando por él? Si usted no hubiera dado esa firma, él estaría hoy en día con mi hija. Él le hubiera celebrado los 15 años y mañana le celebraría 16. De verdad, es duro. Yunari desenredó su voz y sacó ese nudo que la atoraba por años. En el lugar del enfrentamiento, los soldados decomisaron 3 armas de diferentes calibres, munición y propaganda alusiva a las FARC. Adicionalmente, se inmovilizó un vehículo que era el carro mío, tipo automóvil, de acuerdo con los manifiestos por el mayor Mauricio Ordóñez, comandante del Gaula del Valle del Ejército. Fue cuando los mandaron a masacrar. Ahí está el señor que dio la firma para que lo hicieran. Quiero que me le diga a Colombia que él no era guerrillero. Gracias. En esa misma audiencia también hablaron los familiares de los amigos de Carlos Julio, tal como fue el caso de Rubén Darío Quilindo, otro joven que fue presentado como guerrillero. Mi hijo era un hijo ejemplar, cariñoso. Él era mami para allá, mami para acá. Cuando yo estaba enferma era el que me llevaba. Tuve una enfermedad muy dura, mi hijo me sacaba al médico cargada. Hoy día a mí me quitaron mi brazo derecho. Solamente tengo una hija porque a mi hombre me lo asesinaron. El último regalo que él me dio fue este peluche. Y aquí estoy presente para que hagan justicia y limpien el nombre de mi hijo, que él no era ningún guerrillero. Así como ustedes salieron con su frente en alto, así salgan y digan: Rubén Darío Quilindo Latorre no era ningún guerrillero. Estos hechos hicieron que el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, por primera vez en nombre del Estado, reconociera la atrocidad de los falsos positivos. Tantos familiares en la búsqueda de sus seres queridos, a quienes en hechos
tan repudiables como estos de las ejecuciones extrajudiciales, que tienen que afectar la conciencia no solo jurídica, sino la conciencia moral, la ética de un país, de llegar a situaciones de extrema gravedad como esta, de aprovechándose de la necesidad de jóvenes, son reclutados para ser ejecutados. Y desde el mismo momento en que son contactados, los criminales ya tienen planeado la ejecución. El mayor retirado Mauricio Ordóñez Galindo era comandante del Gaula en el Valle del Cauca. Empezamos a construir una falsa narrativa de sus familiares. Fueron seleccionados, fueron maquillados, fueron presentados como si pertenecieran a una organización criminal, como si fueran la guerrilla, que era algo que en su momento nos podía generar muchos méritos y vender ese tipo de actuaciones. Hicimos contra la población civil y contra la gente buena, que debimos defender lo que jamás debimos haber hecho, porque ustedes confiaron en nosotros. Pasaron casi 16 años. Yunari escuchó de frente lo que hizo aquel hombre que le arrebató el amor de su vida. Faltó la mención de la víctima Carlos Julio Caballero. Quiero dejar muy claro, señora, lo siento mucho, yo escuché su relato y yo, de todo corazón, yo me hago responsable de la operación que nosotros presentamos como si fuera una operación militar, y de lo que usted narra y de cómo estaba viviendo usted en ese momento su vida, su relación. Y lo siento mucho, Carlos Julio Caballero Ío no era un guerrillero, no era un delincuente, no pertenecía a ninguna organización criminal, era una persona de bien. Siento muchísimo todo lo que pasó, y usted hizo un relato en la preparación de este escenario, y yo quiero decirle que yo voy a intentar buscar más información, y quiero, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, tratar de encontrar información a preguntas que usted hizo sobre el militar que los llenó de confianza y mediante engaño los llevó a un sitio, y yo puedo ayudarle para que usted tenga una respuesta también. Y yo de corazón lo siento mucho. Yo era el comandante, yo recuerdo algo de esa operación, y yo la autoricé, de verdad y yo quiero que sepa que hay personas que tienen que podemos traer a la Jurisdicción Especial para la Paz para que cuenten más detalles dentro de lo que sucedió ese día. Carlos Julio Caballero Ío no pertenecía a ninguna organización, fue engañado y fue asesinado ese día, lo siento. Pero, ¿cómo se puede perdonar algo tan doloroso? ¿Cómo se puede borrar el sufrimiento impuesto por aquellos que jugaron con la vida y la dignidad de las personas? Que yo olvide que mi hija se ha escapado a quitar la vida 2 veces. Es duro. Que yo olvide que él ya no existe. Que mi hija coge esta foto y habla con él. Y le dice: si usted estuviera vivo, papá, mi vida sería diferente. ¿Será que en la justicia pedir perdón es un acto real o solamente es una estrategia para reducir las condenas? En el entorno colombiano jurídico hay como una posibilidad de beneficio. Recordemos que todas las personas tienen derecho a la resocialización, solo que es distinto la finalidad. Si yo hablo de penas con beneficios pequeños o penas con beneficios grandes, estamos hablando dentro del marco de la legalidad, y es allí donde se cuestiona en mayor medida. Personas que han cometido varios homicidios con penas muy bajas, que terminan siendo
muy relativas frente a condenas en sistemas ordinarios, donde una persona comete un solo homicidio, termina respondiendo más, con mayor gravedad en un sistema ordinario que con un sistema especial como es el de transición. Entonces es ahí donde las personas recalcan esa amonestación con el Estado, con las normas jurídicas, porque termina haciéndose muy condescendiente con el marco jurídico que les beneficia, y eso genera como una especie de desigualdad, ¿vale? Justificada obviamente por lo que les decía minutos atrás, es la búsqueda de la convivencia pacífica. Pero ha sido la JEP la que ha sacado al flote la verdad. No son errores, son masacres, son costumbres que ya las tenían ellos. Son costumbres que tenían ya, de sacar la gente y matarla por un permiso, por una estrella, por un alto mando, por un rango, lo hacían. Han pasado años y Yunari le habla a Carlos Julio como si estuviera vivo. Que siempre lo tengo en mi mente. Que mi hija es el gran tesoro que él me dejó, que es lo más hermoso que puedo tener. Sí, tengo mis hijos, pero tener un recuerdo de él es muy, muy lindo. Que los tíos quieren mucho a la niña, la quieren bastante, que se parece mucho a él, muchísimo, todo, en todo sentido, es la misma cara de él, que lo recordamos mucho y que mi hija lo extraña demasiado. Que donde quiera que esté, que quisiera siempre que él tuviera los ojos encima de mí, cuidándome, protegiéndome como siempre lo hizo. Porque más que un compañero siempre llegué a pensar que era como mi protección, porque era una de las personas que me protegía mucho. No, que lo amé, que lo amo todavía, demasiado. Los familiares de las víctimas de los falsos positivos aún esperan que se haga justicia. Muchos de los victimarios se están reconociendo en audiencias preliminares ante la JEP. Una historia que no se puede repetir. Una historia que Colombia tampoco puede olvidar.